Durante la semana hemos venido hablando sobre varios temas. Hemos hablado sobre informalidad, privatizaciones, acuerdos público-privados, infraestructura, inclusión financiera. Y uno de los temas que ha estado saliendo de manera recurrente es el rol de el Estado y la regionalización como parte de un proceso. Y el consenso general ha sido de que ha habido una reforma casi inconclusa, lo que dificulta el crecimiento del país y de las diferentes industrias que realmente quieren llegar, y hay limitaciones muy grandes, ¿no? O sea, después de 2 décadas de un proceso que comenzó con la descentralización en el 2002 y que han pasado un par de referéndums, no ha llegado esa bonanza y bienestar que prometía el proceso de regionalización, y la percepción es que no hay ni planeamiento estratégico ni capacidad de ejecución. ¿Por qué estamos donde estamos? Y se puede replantear la regionalización en un momento como este. Para hablar de estos temas y ahondar en el tema, tenemos al señor Raúl Molina, que es el jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República. Muy buenas noches. Y al señor Mesías Guevara, que es el exgobernador de Cajamarca y expresidente de la Asociación Nacional de la ¿Asociación Nacional? Sí. De Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. ANGR. Muy buenas noches. Le pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué no se ha avanzado lo que se había prometido avanzar? ¿Es por parte de las diferentes consultas que se han hecho que retrocedieron el proceso? ¿Por un descuido del gobierno? ¿Cuál es la razón por la cual estamos donde estamos? ¿Quién primero? Siéntese libre. A ver, la reforma se hizo comenzó mal porque comenzó con una transacción. Si se acuerdan, en los fines de los 80s, en el gobierno de Alan García, con base en un plan de regionalización que se hizo en el segundo gobierno de Belaúnde, se le hace una regionalización reuniendo departamentos, con un modelo parlamentarista, donde había una asamblea que elegía presidente regional, y en el Perú no tenemos ninguna tradición parlamentarista, y a esos pobres presidentes regionales los cambiaban como si fuera el escritorio de su oficina. Entonces fue una regionalización muy inestable y con muy malos recuerdos para mucha población de provincias, sobre todo para aquellos departamentos que no tenían la capital de la región. Entonces todos los que no les tocó ser capital guardaban muy mal recuerdo de eso. Entonces, cuando salimos del fujimorismo y viene el gobierno de Toledo, hay una fuerte demanda de democratización y de descentralización desde las provincias. El Congreso que se elige en ese momento tenía 10 o 12 exalcaldes, uno de ellos Lucho Guerrero, que había sido alcalde de Cajamarca, que capitanea esa digamos, opción dentro del Congreso, y deciden lanzar la reforma constitucional de la descentralización, pero hacen una transacción, gobiernos regionales de departamento. Entonces creo que ahí es la primera pata coja con la que nace el relanzamiento del proceso. Lo segundo, esos gobiernos regionales de departamentos se crean sobre lo que existía en los departamentos, que era un CETAR, un Consejo Transitorio de Administración Regional, que hacía inversión pública por encargo del Gobierno Nacional, 9 direcciones regionales de ministerios, no todos, solo 9 de ellos, donde había un gran aparato de personal público, sobre todo salud y educación, y encima se pone una superestructura de gobierno muy chiquita, un gobernador, que en ese momento se llamaba presidente, 5 gerencias y un consejo regional. Esa pequeña estructura tenía que manejar ese gran aparato con una fuerte cultura organizacional de los ministerios de los que provenía. Algunas materias como desarrollo e inclusión social no tenían dirección regional, cultura no tenía dirección regional, en ese momento era INC, no había ministerio. Entonces nacen unos gobiernos regionales débiles sobre departamentos muy desiguales. O sea, no es lo mismo el gobierno regional de Cajamarca o de Arequipa con respecto al gobierno regional de Tumbes y Madre de Dios. Menos personal, menos presupuesto, menos desarrollo institucional. Entonces ahí empezamos mal. El proceso que era, el Congreso le pasa la pelota a la gente, dice, por referéndum decidan unirse. Se hace un primer referéndum y el único, que se hace en 2005, 16 departamentos se presentan en 4 o 5 opciones de integración,
ninguna No sale pasa. con voto favorable y ahí ¡paf! Pega un estancamiento y de ahí hemos venido una inercia. En una siguiente intervención lo puedo desarrollar para no quitarle espacio a Mesías, una inercia donde el proceso va perdiendo viada y ahora yo estoy convencido que está agotado. Eso no significa pararlo, discutamos esa idea. Claro. No significa dar marcha atrás, pero en el modelo actual está agotado. Correcto. El IEP determina que este proceso lo determina como un piloto automático que no entusiasma a nadie. Exactamente, que nadie compraría. Sí, mira, complementando lo que dice Raúl, definitivamente yo llegaría a una primera conclusión. La primera conclusión es de que la descentralización en sus diversas modalidades es una demanda nacional, es un clamor nacional. Además es una demanda histórica en la que creo que todos debemos apostar por esa descentralización. Ahora, en el marco de la descentralización como concepto, encontramos, por ejemplo, la regionalización, encontramos la municipalización y también en ese constructo encontramos, por ejemplo, lo que son las mancomunidades, tanto regionales como municipales. Y por supuesto que hay muchos temas que mejorar, pero lo que sí que yo creo es que todos los peruanos debemos ser conscientes de la gran necesidad que se requiere esa descentralización. Y por supuesto que la descentralización muchas veces se confunde con desconcentración. Y es ahí que genera muchas limitaciones. Genera limitaciones de orden administrativo, de orden fiscal, de orden organizacional y por supuesto también de competencias que muchas veces se traslapan y no están bien claramente definidas. Es por eso que yo creo de que hay que hacer una sinergia conjunta entre la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Congreso de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros, donde ahí está la Secretaría Nacional de Descentralización. Entonces ahí deberíamos de hacer una mesa de trabajo conjunta, precisamente para ver cuáles son esos cuellos de botella, que sin lugar a dudas yo veo de que muchas veces, por ejemplo, hay ministerios que tienen, digamos, acantonados en las regiones diversas OPAs, como se le conoce. Por ejemplo, la agricultura tiene agrorural, tiene lo que es PCI, tiene INIA, e igual el MIDIS. Fíjate que luego se traslapan. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, por cierto un ejemplo, encuentras ahí su famoso CAP, su Centro de Atención al Ciudadano, que recibe todos los proyectos de los alcaldes y también de los gobernadores. Pero a la vez el gobierno regional tiene su Dirección Regional de Vivienda. Entonces, incluso ahí hay un traslape en las funciones, pero no solamente las funciones, sino desde el punto de vista salarial y desigual. Un funcionario de un gobierno nacional, lo que estoy manifestando, puede ganar entre 9.000 a 10.000 soles, mientras que el director regional, ya sea de agricultura, ya sea de vivienda, de transportes, no pasa los 4.000 soles. En Lima. En provincias. las regiones. Entonces, todos esos temas tenemos que reunirnos todos, pero siempre teniendo en cuenta de la gran importancia que significa la descentralización. Y por supuesto, como dije hace un instante, hay muchos temas, ¿no? Como está la parte fiscal, lo que tiene que ver la parte tributaria. Hemos logrado acá con la ayuda de Raúl y otros amigos, por ejemplo, crear el FONCOR. Así como existe el FONCOMún, ahora también tenemos el FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, que va a permitir, por supuesto, que fluya mayor inversión, mayor capital para ejecutar las inversiones. Ahora, en el marco presupuestal, fíjate, el gasto de capital solamente está entre 20 y 25%. Y sin embargo, por ese gasto de capital se pretende evaluar la capacidad de gestión de un gobierno regional, cuando eso, si tú ves, en realidad es muy poco para las grandes demandas que tienen los gobiernos regionales a nivel nacional. Podemos partir de la premisa, más allá de la parte fiscal, la parte de técnica, de que lo que estamos viviendo hoy, no necesariamente en la coyuntura, pero en general, es, sobre todo en las regiones, una crisis de representatividad. Es decir, tú tienes a una población que no se ve representada en el liderazgo, y el liderazgo no tiene la capacidad de ejecutar los proyectos que la población necesita, porque hay trabas por una serie de cosas, pero esas trabas en realidad no son suficientes para ahondar. O sea, el gobernador dice, bueno, no se puede porque tengo esta limitación del MEF, etcétera, y al final de cuentas la carretera no se construye, el colegio no se hace, hay más de 2.000 obras paralizadas. Entonces, partimos de la premisa de que la población no siente que el liderazgo que elige, porque votan por ese liderazgo, no tiene ni la capacidad de hacer ni la capacidad de mejorar sus vidas. Entonces, ahí yo quiero
ser bien enfático, Emilio, y corregir una falacia que se ha construido en el Perú. Es que en provincias nuestras administraciones públicas y nuestros representantes políticos son particularmente torpes o más torpes que los que hay en Lima. Y eso no es verdad. O sea, yo creo que hay un déficit de capacidades en todo el Estado. La crisis de representación, de la mala calidad de representación que tiene nuestro país, es transversal a todo el Estado. O sea, miremos la opinión que tiene la ciudadanía sobre el Congreso. Entonces, no es que solo los gobernadores y los alcaldes y sus consejeros o sus regidores son mal apreciados por la gente. En general, la gente siente que sus autoridades nacionales, regionales y locales no los representan porque sienten que el Estado no les brinda lo que ellos esperan del Estado en términos de cantidad y calidad de servicios. Entonces, tenemos un problema de representación, hay un problema de capacidades, pero también hay un problema de una administración pública absoluta e innecesariamente farragosa, hiperregulada, que no está hecha para la gerencia pública eficaz, está hecha para proteger una legalidad y que proviene además de una época en que teníamos que proteger el gasto. Y hoy día creo que ese no es el desafío, hoy día el desafío es política pública multisectorial, focalizada en determinados grupos de población que necesitan ser incorporados a la legalidad, necesitan ser incorporados a la economía, necesitan ser incorporados a los mercados. Entonces eso necesita mucho más finura en los instrumentos y necesita mayor cooperación entre los tres niveles de gobierno. Y eso no hay. Voy a retomar una palabra que usó Mesías, desconcentrado. Hoy día yo creo que lo que tenemos, en lugar de un Estado descentralizado, es un Estado desconcentrado con autoridades elegidas. Lo que parece un medio contrasentido. ¿Para qué nos damos el trabajo de elegir gobernadores, alcaldes, consejeros, regidores, si al final los vamos a tener atados de manos con una legislación que no les permite ejercer su rol político? Porque como autoridades elegidas, si Mesías no me dejará mentir, tienen que relegitimarse con aquellos que los eligieron y por lo tanto tienen que poder ofrecer cosas que ellos puedan reivindicar como logros suyos. Pero si los amarramos de manos, lo único que generamos es conflictos entre niveles de gobierno y no colaboración, que es lo que sucede en todos los estados descentralizados. Mira, complementando con lo que dice Raúl, en definitiva, acá lo que se requiere es una gran transformación, pero una transformación del Estado, en los tres niveles de gobierno. Estos tres niveles de gobierno, que es el nacional, el regional y municipal, tiene que actuarse de manera sincronizada, como un reloj, y de manera como unos engranajes que trabajen en unas direcciones correctas, que hagan que marche la inversión pública, la inversión privada. En lo que significa al gobierno nacional, por ejemplo, hay que hacer muchos ajustes en la LOPE, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Igual ocurre en la ley de base de descentralización y la ley orgánica de municipalidades, que tenemos que hacer que eso actúe como un reloj de manera sincronizada, que busque dos cosas, la transparencia y la eficacia en lo que es la motivación de la inversión. Pero fíjate que además de eso, esa gran transformación del Estado tiene que sustentarse en un nervio central que tiene que ver con la transformación digital. De esa manera, si todo está automatizado, tú vas a lograr cuál es en este momento la gran demanda y la gran preocupación que existe a nivel nacional. Ojo, en los tres niveles de gobierno, lo que es la falta de transparencia. ¿Cómo se consigue esa transparencia? A través de la digitalización. Algo que tiene que ver ese concepto de interoperabilidad, tiene que ver a las políticas públicas. Ya ahí existe la política de Estado número 35, que tiene que ver con el sistema de información y comunicación. Entonces todo esto tiene que darse. Pero fíjate que esos cuellos de botella tienen que también que identificarse. ¿Por qué se traban las inversiones? Tú has dicho hace un momento que hay 2.400 proyectos, que también lo dicen otras autoridades nacionales, que están paralizadas. Pero el tema hay que ver por qué están paralizadas. Fíjate que están paralizadas por diversos factores. En primer lugar, porque hay una contraparte entre el sector público y la empresa privada. Yo la otra vez estuve en un coloquio, un conversatorio en la Sociedad Nacional de Industrias, y lo que yo le decía, oye, un momentito, usted no puede mirar de reojo lo que pasa con las obras públicas. Usted no puede mirar de reojo porque, mira, el Estado, el gobierno nacional le transfiere a los gobiernos municipales y regionales los fondos para hacer expedientes, para hacer perfiles y ejecutar una obra. Todo eso en los gobiernos regionales y los alcaldes concluye cuando se adjudica la obra. ¿Quién entra a tallar ahí? La empresa privada, ya sea el consultor o sea la contratista. Y muchas veces hay contratistas, hay empresas contratistas que en lugar de tener ingenieros se convierten en un bufete de abogados, que están viendo solamente lo que significa dónde encontrar el mínimo error del expediente técnico para sacar todo lo que puedan sacar, adicionales, ampliaciones del plazo, incluso sobornos para las penalidades, algo que ese mismo existe el corruptor y el corrupto.
Por lo tanto, acá es un trabajo, como te dije hace un instante, que de muchas aristas, de muchas partes, que todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Ahora, fíjate, hay empresas privadas, hay contratistas que ganan algunas licitaciones y al momento de acceder al sistema financiero no pueden acceder. ¿Qué crees que presentan? Presentan cartas de fianzas falsas. Y muchas veces esa carta de fianzas falsas, un juez lo obliga a un funcionario, mediante una medida cautelar, a recibir esa carta de fianzas falsas. Eso por un lado. Y por otro lado, también está de que muchas veces estas empresas, al no cumplir con lo que significa la carta financiera o la carta fianza, simplemente abandonan la obra. Entonces, hay muchos factores. Ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por ejemplo, tenemos soluciones. Uno, para evitar que nos estén pidiendo ampliaciones de plazo, hay un argumento que se llama la Junta de Resolución de Disputas, donde esa Junta de Resolución de Disputas es el que dice a la empresa, oye, ¿está bien lo que estás pidiendo o está mal lo que estás pidiendo? O estás pidiendo de más. Igual, para evitar que tengan cartas de fianza falsas, están los fideicomisos. Mira, todos los conceptos que tenemos que ver para hacer que la inversión pública fluya de manera rápida. Todos esos mecanismos que existen no son nuevas versiones, ¿no?, de todos los candados que se han puesto para efectivamente evitar, porque lo que se quiere hacer, o sea, la razón por la cual hay una burocracia bien amplia, no nace por una mala intención, o sea, nace por la intención de hay que cuidar los fondos públicos de una manera ordenada y simplemente a lo largo de los años simplemente ha aumentado y se han puesto parches al proceso. No viene de bueno, aquí voy a hacer algo para frenar esto porque me da la gana, ¿no? Entonces, poner procedimientos nuevos sin adaptar o deshacerse de los anteriores, no simplemente añadiría más a esa torta de papeles que se van acumulando en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer porque creo que a lo que estamos llegando es, hay que realmente cambiar la estructura del Estado. Hay que cambiarla. Claro. Es así de simple, hay que cambiarla. El Estado actual no funciona. No funciona. Y por eso la gente está molesta. O sea, Emil, si algo caracteriza a este país es su diversidad. ¿Y cómo a un universo diverso le vas a imponer reglas uniformes? Entonces, lo que hay que hacer es diseñar reglas de gestión pública adaptadas a distintas situaciones, desde municipios chiquitos, donde lo que ven son cosas relativamente simples y podrían tener reglas relativamente simples, con determinado nivel de autonomía, que se van complejizando a medida que se convierte en una materia de mayor tamaño, mayor complejidad y con mayor compromiso de recurso público. Entonces deja lo más complejo para los grandes proyectos, las grandes operaciones públicas que se pueden hacer a nivel de los ministerios o los organismos nacionales, donde pagas mejores salarios y puedes tener mejores funcionarios. Y simplifica para las cosas más sencillas que tienen que hacer los municipios, donde pagas menos salarios y es probable que tengas menores capacidades. Pero si diseñas todo igual para lugares donde tienes que hacer licitaciones con requisitos que se pueden verificar en Lima, en Arequipa o en Trujillo, para municipios donde no hay mercado, no hay postores, y los postores son de muy mala calidad o son traferos. ¿Cómo podemos juntar la idea de la necesidad de una gran transformación con el pedido nacional o de algunos grupos de una asamblea constituyente? Porque justamente esa sería una manera de hacerlo, pero no necesariamente eso requiere un cambio muy grande, o quizás hay maneras dentro de la Constitución para hacer esos cambios y no afectar todas las otras aristas en realidad la Constitución, tal como está, para la ejecución de dinamizar la obra pública y la inversión privada en estos momentos, sí, yo creo que por eso hay capítulos como el artículo 52, ¿no?, que tiene que verse ahí con el tema de la parte económica y otros temas, pero sin embargo, en esos momentos, más que ir a la Constitución, tenemos que ir a la LOPE. Más que ir a la Constitución, ley de contrataciones, ley de sistema de inversión pública y el sistema de control, por ejemplo, sistema de control. El sistema de control y fiscalización. Pero nunca hemos visto a nadie marchar por cambiar la LOPE o cambiarla. Porque la gente no es consciente de eso. Claro. ¿Por qué no? Porque la gente no tiene por qué entender los procesos internos del Estado. La gente lo que quiere es producto, bien y servicio público. Y es un problema del Estado cómo se organiza para hacerlo. Entonces, y para eso lo que dije hace un instante, deberíamos de hacer una mesa de trabajo consensuada, donde esté el Congreso, la Comisión de Descentralización del Congreso, donde esté la PCM y la INGR y también la AMPE o la REMURPE, donde ahí se vea todos los cuellos de botella a cuál mejorar. Por ejemplo, la ley de contrataciones.
La OCE está haciendo un trabajo bueno, hay que reconocer, porque ha mejorado bastante, pero sin embargo creo que todavía le falta más cosas. Por ejemplo, su plataforma informática a veces se cae, igual que el CEACE, igual que el CIAF, igual que el SIGA. O sea que hay muchos temas que hay que ver. Fíjate, tú no puedes ver la reposición o el tema relacionado con lo que tiene que ver la reposición o una reinversión, porque el SIGA patrimonial, que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, viene a la década del 90. Ni siquiera lo hemos actualizado el SIGA patrimonial para ver realmente qué es lo que tenemos dentro del patrimonio como Estado. Eso no lo tenemos y por lo tanto ahí tenemos que sentarnos. Ahora, el tema del sistema de control, por ejemplo, nosotros en Cajamarca en su momento establecimos, antes que saliera la ley, el control concurrente. Nosotros nos reunimos con Nelson Schack, le dijimos, señor Contralor, necesitamos hacer un trabajo, un control concurrente, porque yo necesito que la inversión que venga a mi región sea gestionada de manera transparente. Pero eso tiene que trabajar de manera orgánica. Como dice Raúl, hay que estructurar, hay que hacerlo. Usted ha sido presidente de la ANGR, usted ha sido asesor de la Comisión Nacional de Descentralización, secretario de Descentralización de la PCM, viceministro de Gobierno Territorial. Le falta ser presidente de la República nada más. ¿Por qué hasta ahora, o sea, por qué no se ha dado esa mesa de trabajo? ¿Por qué en los diferentes, las diferentes perchas que ustedes han tenido no se ha podido llegar a esa conversación? Simplemente porque no ha habido interés, pero la necesidad existía. O sea, yo creo que en el nivel nacional no ha habido una voluntad real de descentralizar. O sea, en determinado momento, alrededor de ese referéndum de 2005, el gobierno nacional se asustó del poder creciente que podían representar o significar los gobernadores. El Ministerio de Economía puso muchos candados por temor a que explosione el gasto público. Comenzando por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Comenzando por el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo exigente y vertical que es el sistema de presupuesto público, las restricciones de la ley de contrataciones y las nuevas versiones de la ley del Sistema Nacional de Control. Entonces, todo eso ha sido un cúmulo de candados que han ido paralizando la administración y multiplicando el poder del nivel nacional sobre los gobiernos subnacionales. Entonces, yo quiero decir una cosa, el matiz que tengo sobre esa discusión que plantea Mesías es que no se puede quedar en una discusión interna entre Comisión del Congreso, PCM y la ANGR, la AMPE y la REMURPE. Creo que tiene que ser una discusión más amplia porque necesita que los ciudadanos puedan expresar qué quieren del Estado peruano y en función de eso vayamos diseñando o rediseñando sus sistemas de gestión para poder ofrecerle eso a la gente. Toda la discusión de reformas políticas que hacemos ahora tienen que ver con sistema político, sistema de representación, sistema electoral, más pensado en el nivel nacional. La descentralización es parte del diseño del Estado. No podemos discutir el diseño del Congreso sin discutir el diseño de los gobiernos regionales y de los municipios, porque todo es un solo aparato público, como decía Mesías, tiene que funcionar sincrónicamente. Y para eso tenemos que entender que cada nivel de gobierno en ese aparato tiene un rol distinto. El 98% de la recaudación nacional la hace el nivel nacional. Entonces el nivel nacional es por definición el financiador de las políticas públicas. Y como todo dueño de la billetera puede poner algunas reglas para asegurar la utilidad de su dinero, pero tiene que poner reglas que dejen operar a quienes tienen que ejecutar ese dinero. En el otro extremo, los municipios en todos los países del mundo tienen los productos públicos que tienen que ver con la cercanía, con la cotidianeidad de las personas por su relación más directa. ¿Qué rol tiene el nivel regional? Es una plataforma que organiza demanda que viene de los territorios y articula en el territorio la política pública nacional. Y junta pedidos, pequeños pedidos adapta, para hacer una cosa grande. Canaliza, pero si no respetamos ese rol, si no le damos a los gobernadores herramientas para que jueguen ese rol de plataforma intermedia, no van a poder cumplirlo y nos vamos a quejar de que no lo hacen, pero nunca hemos hecho una discusión seria. ¿Qué rol queremos para los niveles el nivel regional en un Estado que durante casi 180 años de república convivió solo con nivel nacional y municipios? Entonces hemos creado un nivel intermedio y tenemos que honestamente discutir cuál es el papel de ese nivel intermedio como bisagra entre lo nacional y lo regional. Más allá de cuándo, porque la respuesta siempre va a ser ahora o ayer. Sí, claro. ¿Dónde se da? Porque si esta mesa que usted menciona de PCM, ANGR y Congreso no son suficientes, si la representación nacional no es suficiente para lograr esto, ¿qué más queda? El acuerdo nacional, un espacio
ad hoc, sui generis para la situación. Ahí No, estamos. esa discusión que plantea Mesías con razón hay que llevarla a espacios No, más públicos. y además llevarla fíjate a espacios más que públicos. a nivel regional y a nivel nacional existen espacios democráticos ya establecidos. Por ejemplo, tenemos los consejos de coordinación regional, donde ahí están los alcaldes, está el gobernador, está los colegios profesionales, está la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Es decir, que hay espacios democráticos donde espacios. podemos discutir. Y ahora, cuando yo te hablaba hace un instante de que para lograr esa gran transformación del Estado, hay un nervio central que debemos de tomar en cuenta, que es el tema de la transformación digital. El Open Government, es decir, el gobierno abierto, lo que dice muy bien Raúl, en el sentido de que hay que hacer participar a la población. Y ahora hacer participar a la población es más fácil desde el punto de vista que tenemos medios como el caso de la tecnología. Nosotros hemos creado una plataforma que se llama la Democracia 4.0, que permite precisamente relacionarse con la colectividad para hacer plebiscitos, para hacer conversatorios, para recoger sus demandas. Y claro está que ahora tenemos que tener la capacidad de procesar todos esos pedidos, todas esas informaciones. Pero además hay otro instrumento, fíjate, que es el Plan Regional de Desarrollo Concertado. Es que ahora con ese plan, que prácticamente todas las regiones están obligadas en tener su PRDC actualizado, porque muchos lo tienen ya un poco discontinuados, pero ya conceptos modernos, como prospectiva, como el tema de la ciencia y la tecnología, como es que es el tema de la innovación, y fomentar la participación plena de todos, donde haya una mesa conjunta, donde esté la empresa privada y esté la empresa pública. Y ahí se quiere dos niveles de articulación. La articulación vertical, gobierno nacional, regional, municipal, y la horizontal, donde esté la empresa privada, Cámara de Comercio, Colegios Profesionales, Rondas Campesinas, CGTP, es decir, todos. Y esa articulación es la que lamentablemente hoy se ha roto. No existe ese diálogo. Y es por eso que lo que estamos viviendo en estos momentos. Y ahora fíjate que todas las demandas, todos los proyectos en las comunidades, por ejemplo, en Cajamarca existe una experiencia muy buena, que son las rondas campesinas, que son espacios democráticos en las zonas rurales, donde ellos se reúnen cada lunes de cada el lunes de cada mes a discutir precisamente qué obras hacer a favor de su comunidad. Es decir, que hay que seguir fomentando la participación plena, si le recojo la propuesta de Raúl. En la pausa estamos hablando un poco en base a eso, ¿qué es lo que falta? Porque si hay los sistemas, ya hay los espacios, ya hay la necesidad, porque la necesidad nos está tocando la puerta, desde hace ya varios meses o años. Entonces, ¿cuál es la traba? La traba no puede simplemente ser que el ambiente político no esté interesado, o no hay necesidad, o no hay interés por parte del Congreso en hacerlo. O sea, tiene que haber una traba más grande, y estamos hablando un poco efectivamente, hay los open governments, hay esto, pero también mencionaron que la Ley General de Contrataciones tiene que cambiarse para que todos los sistemas, desde los municipios hasta los gobiernos regionales, hasta el gobierno central, puedan hablarse en un solo idioma, porque si tienes miles de sistemas contratados en diferentes sistemas, en diferentes momentos, no se van a poder conectar y no van a poder hablar. Mira, ahí hay varios factores, ¿no? Dale. El primero estaba, por ejemplo, en esa gran reforma que tenemos que hacer. En primer lugar hay que ver la estructura, cómo está organizada una región o un municipio. Y luego de ver esa estructura, ver, por ejemplo, el recurso humano. Ahí en el recurso humano, como toda gerencia estratégica de recurso humano, hay factores que tienen que verse, por ejemplo, la parte motivacional, la parte de salarios, la parte de capacitación. Como que ahí yo noto que la burocracia nacional, sin darle como algún tema peyorativo, porque son funcionarios y trabajadores, falta tener una motivación y una capacitación y una especialización, y sobre todo una continuidad. No puede ser posible que tú tengas una burocracia que sea muy volátil, que sea cambiado de gobierno a gobierno, cuando ahí tiene que ser más estricta y generar lo que se llama una cultura del conocimiento, para que pueda seguir la continuidad de los demás proyectos. Y por otro lado, también está el tema relacionado con la parte salarial, como dije hace un momento. No puede ser posible que haya una diferencia abismal. Fíjate que cuando se requiere a lo que es un funcionario dentro de la administración regional o municipal, se piden grandes requisitos, con pocos salarios. En las regiones o municipios no puedes ocupar un cargo si no tienes el título profesional. Acá en Lima, en los ministerios, encuentras con bachilleres, pero un bachiller no puede ocupar ningún cargo en las regiones. Entonces, eso es otro tema que tiene que verse. ¿Y eso quién lo establece? Eso lo establece servir. Servir y los instrumentos de gestión de las entidades, ¿no? Correcto. Y por otro lado, también encontramos
lo que es, por ejemplo, un municipio pequeñito que quiere hacer una carretera. Un expediente le cuesta entre 500.000 a 1 millón de soles un expediente. Y si tú ves, todo eso fue un común de todo el año. Entonces, ¿cómo va a ser ese expediente de ese municipio? Lo hacen Entonces, por un chancay y lo le hacen sale por un mal chancay hecho. y sale mal. Y ahí se convierte, como dice Raúl, ese expediente se convierte luego en el génesis de todas las problemáticas que luego con las obras paralizadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? El gobierno nacional tiene que hacer como especie de un gran ministerio de la infraestructura, que se dedica a elaborar esos expedientes directamente con su gente capacitada y experta y especializada. Entonces, todos esos cambios tenemos que hacer. ¿Eso no sería parte del CEPLAN en realidad? No, CEPLAN solamente dicta las políticas, ¿no? O sea, que la política de planeamiento. Pero se podría expandir para realmente incluir y ver, No, porque si no pienso que tienes deberíamos de crear el Ministerio de la Infraestructura, ¿no? Ahí, por ejemplo, cómo elaborar un expediente para un colegio, mínimo te cuesta 300.000 soles un expediente de un colegio de 15 o 10 millones de soles. Y igual ocurre con una carretera, imagínate que de 30 millones un municipio tiene que invertir mínimo 1 millón de soles en un expediente, y como te repito, todo eso fue un común de todo el año. Ahora, un ministerio nuevo... No, puede ser, no sé, MTC, reconvertirlo, no sé, la cosa es que no crea más burocracia, estoy de acuerdo. De que Claro. Y no crear más burocracia que esté basada en Lima, porque al final de cuentas vamos a pasar por lo mismo. Hace un instante, eso puede ser las regiones. O sea, el concepto de descentralizar es dispersar poder. O sea, si tú quieres descentralizar realmente tienes que atreverte a dispersar poder. Yo creo que en la clase política y en la burocracia nacional o en la tecnocracia nacional nunca ha habido voluntad real de dispersar poder. Entonces, el Estado peruano sigue siendo enormemente centralizado, pero con autoridades elegidas. Por eso lo defino como desconcentrado con autoridades elegidas. Hay que atreverse a dispersar poderes, significa que tienes que atreverte a que la municipalidad tenga autonomía para determinados asuntos de determinada complejidad, y así sucesivamente, el gobierno regional y el gobierno nacional. No todas las autorizaciones tienen que darse en Lima como sigue siendo en la práctica. Entonces, si concedes autonomía, tienes que asegurarte que esa autonomía sea bien ejercida. Entonces, para eso los municipios y las regiones deben tener un equipo, un capital humano relativamente razonable, y hasta ahora no hemos enfrentado el tema de la reforma del servicio civil para regiones y municipios, como tampoco para el nivel nacional. Entonces yo me pregunto, por lo menos asegura que los municipios y las regiones tengan un nivel directivo dentro del servicio civil con mejores salarios, para que no pase lo que dice Mesías, que es totalmente cierto. El Ministerio de Educación te manda funcionarios que son coordinadores de sus programas presupuestales con 8.000 soles mensuales, que coordinan con un director regional de educación que gana 4.500. 4.500. O sea, no puede ser. Entonces, para eso lo que tenemos que atrevernos es poco a poco ir homogenizando determinados salarios para determinadas responsabilidades en espacios territoriales de determinada complejidad. Y nadie debería ganar por encima o por afuera de ese rango, aunque le pague un ministerio o le pague el gobierno regional. Sí, pero hablamos también hace un momento sobre no tratar a todos los procesos por igual. Por escala territorial. Por escala territorial. O sea, los municipios deben tener ciertas autonomías, determinada flexibilidad y determinada capacidad funcionarial y determinados salarios. No tratarlos a todos por igual. No todos por igual. Por ejemplo, los municipios. Si hay algo que es diverso, son los municipios. No puedes llamar igual y poner las mismas reglas y los mismos requisitos a las municipalidades de las ciudades de más de 100.000 habitantes que a las municipalidades de pueblitos de 2.000 habitantes. Es distinto, es otro mundo. Y en el medio hay todos los grises, o sea, municipios de 10.000, municipios de 20.000, municipios de 50.000, de 100.000, de 200.000, hasta los grandazos como pueden ser Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, ¿no? Entonces, en esos casos tienes que dar prerrogativas distintas, permitir topes y mínimos salariales distintos y darles posibilidades de autonomía distinta y precisar sus funciones de manera distinta. Ese trabajo no lo hemos hecho. Ahora, alguna vez algún premier con el que trabajé me decía, pero eso no se puede hacer para todas las funciones públicas, es una chambaza. Hagámoslo para algunas cosas prioritarias para la gente. Educación básica regular, atención primaria de salud, acompañamiento a la pequeña agricultura, seguridad ciudadana. Hay temas que son claves para la vida cotidiana de la gente. Precisemos en esos temas bien cómo se complementan los tres niveles, y en las munis diferenciemos por la enorme diversidad de municipalidades que hay,
y comencemos a tener un Estado no diseñado en función de sus propias racionalidades, sino diseñado en función de servir a la gente. Se han entregado capacidades en salud y educación a las regiones hasta ahora, pero no ha habido un impacto tan grande como el que se esperaba. En temas, por ejemplo, de educación y salud, los colegios no están construidos, hay dificultad de contratar profesores, las currículas siguen siendo diseñadas no necesariamente. ¿Quieres que te cuente todo lo que sigue decidiendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Y Salud? ahí hay que, Él ha hay sido que gobernador, analizarlo. que te diga el Mira, nivel de autonomía que tiene en salud y educación. El tema de las UGELes prácticamente son autónomas y dependen directamente de Lima. Y el MEF las coordina UGELes. directamente El con MEF. ellas, bypaseando al gobernador. Así es. O sea que bypasean al gobernador y bypasean al director regional de educación. Ahora, como dijo hace un instante, los coordinadores territoriales van directamente, los programas igual. Entonces, no es tan cierto lo que dicen que lo único que se ha hecho es trasladar la planilla de Lima, del Ministerio de Educación, a las regiones. Que es por eso que tú cuando ves el tema del presupuesto de pliego, vas a ver, por ejemplo, Cajamarca, 2.800 millones de soles, de los cuales 2.000 millones son aproximadamente para pagar puras deudas, puras planillas, tanto servicios de salud y educación. Ahora fíjate que el tema de los colegios, existe PRONIE, que es el encargado de hacer infraestructura a nivel nacional. Y en salud PRONIS. Y en el salud PRONIS. Ambos están en Lima. Entonces los gobernadores o los alcaldes tienen que venir a tocar la Todo puerta el día a tienen PRONIS que y estar a metidos PRONIS. ahí. Y es algo que cuando algunos tenemos esa habilidad de hacer ciertas gestiones, por ejemplo, en mi caso, nosotros hemos dejado una cartera de cerca de 100 colegios construidos y en pleno proceso de construcción, hospitales igual, pero ahí hemos tenido que nosotros meternos más allá. Incluso fíjate que hay un hospital, el Simón Bolívar de Cajamarca, que yo vine acá y le pedí a PRONIS, oye, hazme un servicio, pásame mejor la unidad ejecutora, yo hago el expediente. Ya lo terminamos el expediente. Son cerca de 180 millones para el Hospital Simón Bolívar de Cajamarca. Igual pasa Chota, igual pasa San Ignacio, igual pasa en Bamamarca, igual pasa en Celendín, en Cajabamba y la misma Cutervo. Y el Hospital de Jaén lo mismo, que incluso antes de ayer la doctora ha puesto en funcionamiento, ha inaugurado su primer centro de hemodiálisis de Jaén, lo cual es mucho decir, porque de Jaén tiene que irse a Chiclayo para hacerse la diálisis, imagínate, y 3 veces por semana, claro. 5 o 6 horas de viaje. Entonces, no es tan cierto lo que se dice. En estos momentos hay mucha dependencia de transferencia de fondos. Por ejemplo, hay otro tema que también me gustaría, ¿cómo nos quieren evaluar a los gobernadores y a los alcaldes? Por el nivel de ejecución de gasto. En el tema de competitividad, tú sabes mejor que yo seguramente, que existen 12 pilares y por cada pilar son 4 indicadores, 48 indicadores. De esos 48 indicadores, para mí la competitividad, solo un indicador tiene que ver con el nivel de ejecución de gasto. Y sin embargo, por ahí tratan de decirnos, no, el gobernador es inútil, no tiene capacidad de gestión, igual pasa con los alcaldes. Pero existe, ese es un mal endémico. Si vamos estrictamente a analizar el tema a nivel de ejecución de gasto, es un mal endémico a nivel nacional, está en todos los ministerios. La media de ejecución de todos los años no pasa de 40% de todos los ministerios. Y sin embargo, dicen, no, el gobernador es malo porque no ejecutó. Oye, y además ese gobernador, y me muero de curiosidad para preguntarle a usted, mientras ese gobernador, ¿cuántas veces, de los 365 días del año, cuántos pasaba en Lima? Bueno, muchos años, muchos días, ¿no? Muchos días. Pero mira, pero para terminar ese tema, ¿ya? A mí me causa gracia, por ejemplo, cuando hay ciertos congresistas, que incluso una de ellas ha sido últimamente abucheada en la región, siempre saca, Mesías Guevara, el inútil, porque nivel de ejecución. ¿Sabe cuánto es el nivel de ejecución del Congreso de la República? Bueno, 1.2%. El año pasado le dieron 13 millones de soles y solamente ha gastado 161.000 soles. Para inversiones. Pero sin embargo, ellos tratan de decir, no, el gobernador es inútil, el alcalde es inútil. Hoy un momento ya, pues, o sea que pero hay que decir la además, cosa. Los ministerios tienen así de presupuesto al comienzo del año y en determinado momento, cuando ven que se les va acabando el año y no baja, agarran esta porción y ¡juá! Se la ponen a los gobiernos regionales. Entonces, el gobierno regional estaba ejecutando y ¡pum! Le sube y después al final del año, 60%, son unos inútiles. Y los ministerios se lo rebajaron para terminar con mayor ejecución. Todos los ministerios hacen eso, maestro. Y Minedu, Salud, Vivienda, MTC, todos hacen eso. Se rebajan el marco y se lo colocan a gobiernos regionales y municipios. último día, Te el digo, último día. 2022, empieza el presupuesto de apertura
Gobiernos regionales y municipios, en la suma en inversiones, la mitad gobierno nacional. Y al final del año las municipalidades tienen la mitad. Y los gobiernos regionales 28 y el gobierno nacional solo 25, porque se lo han pasado todo. Claro. Entonces, muchas veces hacia afuera vemos una versión de las cosas que no corresponden necesariamente con la realidad. Sobre todo porque el gobierno nacional tiene una voz, un megáfono un poco más grande que los gobiernos regionales. No, y el Que ruido su voz político está es más muy grande, fragmentada. ¿no? Claro. Y el ruido político es demasiado grande en estos momentos. Yo te voy a ser sincero, yo creo que todas las regiones, la gran mayoría de alcaldes, hacen grandes cosas buenas, positivas, pero es tan grande el ruido político que fíjate que nosotros, por ejemplo, en Cajamarca, disculpa que ponga de ejemplo de mi región, nosotros hemos dejado ya de estar entre las 5 regiones menos competitivas del Perú. Ahora estamos ya en el puesto 19. Y hay un indicador que estamos en el tercer lugar, que es la percepción de la gestión pública regional. Antes estábamos en el 15, en el puesto abajo, ahora estamos en el tercer lugar. Pero eso no se quiere decir. Estamos en un punto en el cual la maraña había sido demasiado grande y habían demasiados intereses en la mesa. ¿Cómo comenzamos a encaminar este embrollo y realmente poner al país en una dirección que tenga el orden que ustedes han comentado durante la noche que debería tener? Si me permite, Mesías, o sea, yo creo que el nivel nacional, la esfera pública nacional, los poderes nacionales están muy ocupados en la agenda que llena todos los noticieros. Y no están mirando la perspectiva de los territorios sobre el desarrollo del país. Y yo creo que ahí los gobernadores tienen un espacio que ocupar, un espacio político que ocupar. Las políticas públicas nacionales, por definición, son sectoriales, son especializadas. Y cuando llegan al territorio, a los departamentos en su diversidad, los gobiernos regionales deberían tomarlas y meterles enfoque territoriales, adaptarlas al territorio. Cajamarca son varias Cajamarcas, o sea, los desafíos de salud en Jaén y San Ignacio no son los mismos que en el sur, y en varios departamentos se da eso. Ese es un rol regional. ¿Cuál es el desafío y la oportunidad que tienen los gobernadores, que creo que no han usado lo suficiente? Es interpelar al nivel nacional, a los poderes nacionales, desde una lógica de desarrollo territorial. Es plantearles agendas de desarrollo de los territorios que obliguen al nivel nacional a concederles espacio para llevar eso a la práctica. Hay estudios nacionales que permiten abordar eso. El MTC tiene un excelente estudio de corredores logísticos que abarcan todo el país. Y esos corredores logísticos atraviesan las regiones de distintas maneras. ¿Por qué no usar el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura? No lo aterrizamos a los distintos espacios que componen el Perú. Y nos vamos a dar cuenta que esos espacios no son solo de un departamento, sino reúnen a varios departamentos. O sea, Cajamarca tiene una fuerte relación con Lambayeque y La Libertad, si es el norte o el sur de Cajamarca. ¿Por qué no comenzamos a construir una agenda de desarrollo territorial que los junte, no para convertirse en una sola región, que cada uno tenga su gobernador, pero que tengan una sola agenda de desarrollo territorial hacia Lima? Lo mismo el sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, o Cusco y Apurímac y Puno, o lo que sea, cualquier agrupación. Porque quiero responder la pregunta que se respondió durante la pausa, que es porque cada uno de las regiones tiene su propia agenda. Exactamente. Entonces No, pero tiene que generarse la agenda común. Pero que cada región tenga su propia agenda es bueno, porque por eso fíjate que existe lo que es el Plan Regional de Desarrollo Concertado. Y cada región tiene que tener su Plan Regional de Desarrollo Concertado, por supuesto, con un enfoque eminentemente territorial. Incluso que todavía no tienen los PDRCs, hay que reconocer. Fíjate que nosotros ya lo tenemos. O sea, en Cajamarca ya incluso ese plan en el mes de diciembre ya nos aprobó, pero hay muchos que ya tienen ya. Entonces, incluso ahí, por ejemplo, en el enfoque territorial, yo postulo 4 tipos de conectividades, que tenemos que trabajar firme en ese 4 tipos de conectividades. La primera, la conectividad vial, la conectividad aérea, la conectividad digital y la conectividad marítima y fluvial, y lacustre. Entonces, todas esas conectividades tienen que darse. Y, por supuesto, el enfoque territorial tiene que ver con proyectos comunes que los una a las regiones, a las macroregiones. Por ejemplo, ya no se trata solamente de unir desde el punto de vista geográfico o territorial, sino proyectos comunes. Algo que une a todas las regiones es el tema relacionado con lo que es el circuito norte, por ejemplo, el circuito turístico norte, donde puedes tú congregar las playas, historia y selva.
En el caso de Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y La Libertad. Entonces, esos tipos de proyectos debemos de verlo. Por ejemplo, en el caso de la conectividad marítima, en el norte no se está hablando mucho del puerto Eten, por ejemplo, que tiene que ver la región de Cajamarca con la región Lambayeque. Este tipo de temas tiene que verse. O las carreteras que unen, porque Cajamarca constituye como especie de una pasarela, de una bisagra, que es donde pasas desde la costa hacia el oriente, ya sea por Cuya o ya sea por Lemebamba, acá por la zona de Selendín. Pero son pasarelas que integran. Pero además de eso, tiene que verse proyectos de otra naturaleza. Como dije hace un instante, el índice de competitividad es fundamental, el crecimiento económico, la reactivación económica. Y ahí también no se está viendo de manera adecuada. Hoy existen conflictos precisamente por eso, porque la gente no se siente escuchada, la gente no se siente que está participando. Hay proyectos pequeñitos con grandes cambios y grandes impactos. Hay una anécdota, un alcalde me decía, fíjate que yo cuando voy a inaugurar una losa deportiva, se llena esa inauguración. Pero cuando voy a inaugurar un colegio, nadie va. ¿Y por qué dirás? Porque simplemente esa obra pequeñita tiene un gran impacto en la vida de las personas. Ahora, hay que crear programas. Por ejemplo, programas rurales que tienen que ver con agricultura, con la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, lo que es agricultura familiar, la forestación, el turismo y, por supuesto, actividades conexas como bienes y servicios. Nosotros hemos cambiado la matriz productiva de Cajamarca. Hoy el 30% del Producto Bruto Interno de Cajamarca está en bienes y servicios. Agricultura está visibilizada. Lo que es el tema de la inversión pública en construcción también. Por lo tanto, todos esos temas, cada región tiene su propio proyecto y tiene que estar enmarcado en el plan de desarrollo concertado. Mira, todo eso que dice Mesías, todo eso sucede en un territorio. Y lo que tiene, el enorme potencial que tienen los gobiernos regionales es hacer visible la estructura real del territorio, que es la que vive la gente. O sea, vincular los mercados de producción con los mercados de consumo. Hay cosas que se producen en Cajamarca que se consumen en Chiclayo, hay cosas que se producen en Chiclayo que van a Jaén. Esas relaciones son las relaciones reales de la gente que está protestando ahora. Necesitamos que el Estado le responda en el territorio a esa gente. Hay claramente mucho por hacer y hay un gran clamor nacional porque se haga ya. ¿Qué se puede hacer hoy? ¿Y se puede hacer, o sea, están las condiciones dadas para hacer algo? Estrategias concretas de desarrollo territorial en territorios concretos donde los ministerios converjan a través de los gobiernos regionales. ¿Lo puede hacer este gabinete? ¿Lo puede hacer? Por supuesto que se puede, pero hay que reconocer que tenemos que trabajar colaborativamente. Los ministerios por separado no le resuelven las cosas a la gente, le resuelven un pedazo. Tienen que trabajar apoyándose en la plataforma de los gobiernos regionales y usando a los municipios para acercarse a las personas de tal manera que le respondas de manera más integral a la gente en sus territorios. Hay un artículo reciente de Carolina Trivelli que dice que solo en una provincia del Perú más de la mitad de la población tiene 5 servicios básicos, todas las familias. El resto del Perú tienen 1, 2, 3, 4, pero no todos. Y esos servicios básicos tienen que ver con el cotidiano de las personas. ¿Eso qué quiere decir? El Estado tiene que converger en personas concretas con un conjunto de intervenciones. Eso solo se puede hacer si se trabaja colaborando con los gobiernos territoriales, que son los regionales que pueden ver un territorio mayor y los municipios que pueden ver un territorio menor. Ojo, y dentro de los municipios también hay que tener en cuenta los centros poblados, que son otros espacios territoriales más chiquitos, pero más cercanos a la población. Mira, con lo que tú estás diciendo, acá yo te entrego la memoria de Cajamarca, donde ahí, por ejemplo, está lo que hemos hecho. Está todo, agricultura, educación, salud. Entonces ahí me gustaría que lo leas y luego vamos a ver ahí todo lo que se puede hacer desde un gobierno regional. Tenemos mucho, eso es una memoria bien grande, así que tenemos mucho para conversar. Regreso un poco a... porque la situación de hoy es compleja, tiene muchas aristas y es difícil. Entonces, para cerrar el espacio, vemos muchas maneras, o sea, autonomía, entrega de poder real a las diferentes regiones, una agenda común social, la aplicación de corredores logísticos, pero todo suena como algo que tengo este plan y está a punto de aplicarse y podemos hacerlo, pero tengo a la horda afuera y cómo hago para hacer que se aplique hoy. Gobernadores,
ocupen el espacio político disponible y plantéenle al Centro de Poder Nacional, donde está el grueso de los recursos, estrategias inteligentes de desarrollo territorial. Más gobernadores apoyen una estrategia de un espacio mayor, más poder político pueden tener, y sobre esa base ofrezcámosle respuestas concretas a la gente que hoy día está enfadada por no recibir servicios del Estado de manera histórica. Y otra cosa, complementando lo que dice Raúl, la población en general quiere participar activamente en el desarrollo de sus comunidades. Claro que lo único sí. que ellos esperan es que lo convoques. Nosotros en Cajamarca hemos Que no los reducido engañes. la conflictividad a niveles muy espectaculares históricos, 0.7. Por lo tanto, eso significa que la población quiere que lo convoques y eso hay que hacerlo, ocupar esos espacios territoriales. Claramente hay mucho por hablar y mucho por discutir y mucho por hacer. Les agradezco a los dos Mucho por consensuar. mucho por consensuar. Hemos consensuado algunos temas acá, hay mucho por seguir conversando. Les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Gracias. Gracias.